buenos días. Estamos en El Mundo del Sur, programa número 86. Soy Maximiliano Sbarbi Osuna desde Buenos Aires y como siempre me acompaña mi colega y amigo Raimundo Greguard de Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo anda todo por allá? Todo muy bien, ya avanza la semana, ya se va consolidando este mes, el 10º del año, octubre, estamos a 6. Bueno, siempre aquí con tranquilidad, tratando de disfrutar la vida, así que no me quejo por el momento, está todo normal. Muy bien, lo mismo por acá en Buenos Aires, y me he dedicado estos días desde el último programa, que por cierto fue muy exitoso, eso debo decir y agradecer a los oyentes, pero me he dedicado a traer nuevas noticias, nuevos análisis y seleccionarlos lo más preciso, de manera lo más precisa posible, porque bueno, nuestros oyentes han agudizado no solamente la escucha, sino la exigencia también. Sí, nosotros nos preocupamos semana tras semana de hacer esto y eso genera obviamente también que nos evalúen con un estándar cada vez más alto porque tenemos que responder a las expectativas. Claro. Así que me imagino que hoy día no vas a defraudar a la audiencia y le traerás noticias muy interesantes. Eso espero, no lo prometo, pero eso espero. Vamos a ver qué sorpresa nos trae Maximiliano. Bueno, si te parece, comienzo yo con la primera noticia. Resulta que el gobierno de Mozambique le pidió a la población que resistan con machetes el ataque de los yihadistas del Estado Islámico en el norte, en la localidad de Cabo Delgado, hasta que lleguen las fuerzas de seguridad a ayudarlos. Me llamó la atención esa noticia porque me hace acordar a lo que sucedió al genocidio de Ruanda. Digamos, no tiene nada que ver una situación con la otra, pero armados con machetes, una comunidad Hutu asesinó a otra comunidad Tutsi, y nada, me horroriza pensar en esto, ¿no? No sé si te pasa lo mismo. No, claro, son las imágenes que uno le quedan de algo. Ya nos vamos de los temas internacionales, vamos a la psicología, la asociación que uno hace, ¿no es cierto?, de cosas que vio. Entonces, claro, ver machete, escuchar machete, uno lo asocia a este tipo de cosas, que son, en el caso de Ruanda fue un genocidio, además. Claro. Pero bueno, solo decir, Maximiliano, que cuando tú le pides a la población de un país que se arme con machete, tienes que reflexionar sobre si estás trabajando bien o no como gobierno. Claro, aparentemente las fuerzas de seguridad no pueden contra los yihadistas en un país que no tiene mayoría musulmana. Sabemos que los yihadistas del Estado Islámico son mercenarios. La empresa petrolera francesa Total se tuvo que retirar en 2021 porque no han podido explotar los campos de gas que se descubrieron en 2017, justo cuando comenzó a operar esta guerrilla, estos yihadistas en el norte. Y bueno, como decís vos, es muy triste que le tengan que pedir a la población que se arme porque no le pueden garantizar seguridad. Claro, es como ya, yo creo que ni siquiera en Somalia hemos visto algo así. La verdad, puede ser, ¿eh? Y eso que Somalia es un país realmente pobre, devastado, fragmentado, con décadas de lucha contra los terroristas, y aún así no le piden a la gente, oiga, tome un machete y trate de matar a un terrorista. Si el terrorista viene con, no sé, con una bazooka, un misil, una metralleta. Claro. En fin, tremendo. Pero refleja la gravedad del asunto, eso sí. Así es. Yo voy a seguir en África. Noticia. Sí, ¿Tenés algo interesante? Voy a seguir en África. Bien. Vamos a seguir en este continente. Voy a hablar de Guinea. Ajá. ¿Te acuerdas que hace algunos programas atrás hablamos de la geopolítica del fútbol? Sí. Bueno, voy a dar una noticia que mezcla deporte, fútbol con política. A ver. Resulta que Guinea perdió la sede de la Copa Africana de Naciones 2025. Ajá, ¿por qué? Bueno, la Confederación Africana de Fútbol anunció que retirará la sede a este país, ya que no cumple con la infraestructura y no hay garantías además de que conseguirá construirla dentro de los plazos. En resumen, la frase fue corta pero muy contundente. Guinea no está lista. Claro. A pesar, Maximiliano, que recordémosle a la gente que en Guinea hay, parece ya una moda en África Occidental, unos golpistas militares en el poder, y el líder, se ponen presidente de transición, unos usan eufemismos así, pero son líderes de una junta militar, había anunciado la creación de un nuevo comité y había dicho que era prioridad número 1 del país esta Copa Africana. Lamentablemente para él no va a ser así
Y esto me parece que es la lógica consecuencia de la inestabilidad política, económica y social que está sufriendo Guinea. Claro, claro, sí, sí. Digamos, si la junta militar seguía hasta 2025, iba a ser un gran espaldarazo, ¿no? Un gran apoyo de la comunidad africana si se realizaba la Copa Africana en ese país. Exactamente, y la gente se preguntará, los fanáticos del fútbol, ¿dónde se va a hacer? Bueno, aquí nuevamente entra la geopolítica. ¿Por qué? Porque Marruecos va a postular, y también Sudáfrica, pero apenas se supo que Marruecos iba a postular, a Argelia también lanzó su candidatura. Claro. Así que esta disputa Marruecos-Argelia la vemos nuevamente en el fútbol. Sí. Bien, bueno, yo tengo otra noticia. Resulta que luego de la anexión de 4 provincias ucranianas por parte de Rusia tras un referéndum que se realizó en medio de esta guerra, el presidente Zelensky de Ucrania pidió formalmente ser parte de la OTAN. Por lo cual 9 miembros de la OTAN, la mayoría, o digamos todos de Europa Oriental, aprobaron la candidatura de Ucrania. Sin embargo, se necesita la aprobación de los 30 miembros. Y entre ellos, está Turquía, que en realidad la semana pasada negó la solicitud de Suecia y Finlandia todavía, porque hasta que no cumplan las promesas de entregar a los refugiados kurdos, que según Turquía los considera terroristas. Sabemos que hay una obsesión y una persecución de Turquía a los kurdos por su afán separatista, y además de necesitar la aprobación de los 30, es muy complicado que lo hagan en este contexto de guerra, porque también hay que cumplir unos estándares económicos, militares, para poder ser parte de la OTAN. Es más una jugada política del presidente Zelensky que una realidad. Pero bueno, es un candidato eterno Ucrania, como también lo es Georgia, a formar parte de la OTAN. No sé si en algún momento lo logrará. Es para hacer ruido político, digamos. No hay nada concreto en el corto plazo. Veremos qué pasa entonces en el corto y mediano plazo con esta noticia. Así es. Yo aquí tengo, para terminar esta primera parte del programa de actualidad, voy a hablar sobre, ya lo dije, lo definí hace una semana atrás como nuestro fetiche. No me digas que las Islas Salomón. Pero por supuesto. Claro. No pueden pasar más de ciertos días o ciertas semanas sin que yo no hable de Islas Salomón. Me genera ansiedad, me empiezo a sentir mal. Me pasa lo mismo a mí. No sé, estaremos conectados a través de las Islas Salomón, por algún extraño motivo. Yo creo que en la otra vida, en alguna de nuestras vidas pasadas, vivimos allá. Sí. En ese momento estaríamos viviendo los dos en Salomón, ahora solamente nos separa una cordillera. Estamos bastante cerca. Sí. ¿Qué sucedió? Resulta que el 29, 28 de septiembre, el 25, se llevó a cabo la primera cumbre Estados Unidos, países insulares del Pacífico. Uh-huh. Es un mecanismo de integración política por ahora, integrado por Estados Unidos y 14 países insulares del Pacífico, que los nombro países y territorios, y los nombro de inmediato rápidamente. Las Islas Cook, los Estados Federados de Micronesia, Islas Fiji, Polinesia Francesa, Nauru, Nueva Caledonia, Palau, Papúa Nueva Guinea, las Islas Marshall, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Si no me equivoco, dos son colonias. La Nueva Caledonia y otro más que nombraste al principio. Polinesia Francesa. Son países independientes. Polinesia Francesa. Son los únicos 2 territorios. Los demás son todos independientes. Y Maximiliano, recuérdame, ¿qué pasa con las Islas Cook? Me parece que no es un país. Tenés razón, pertenecen, si no me equivoco, a Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Sí, y las Islas Marshall me parece que Estados Unidos. No, son independientes. Independientes, perfecto. Sí. Todos los demás está claro que son independientes. Sí. Y resulta que el 29 de septiembre se firmó la declaración final de la Asociación Pacífica de Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? Que Islas Salomón la firmó. Ajá. A pesar es extraño eso. Sí, es extraño, porque días antes se había publicado en la prensa que Islas Salomón no lo firmaría, aparentemente, pero finalmente lo hizo. Es decir, Estados Unidos le ganó el gallito a China en esta oportunidad.
Ujú. Recordemos que a principios de este año se filtró un acuerdo de seguridad firmado entre Islas Salomón y China. Claro, que alertó a Australia, alertó a Estados Unidos porque Claro. pensaban que iban a construir una base militar. Claro. Y ahora ocurre esto, que Estados Unidos logra esto, y no solo con la isla Salomón. Acá se va a producir una expansión de la influencia estadounidense, ya que aseguró que apoyará el desarrollo de los 14 países que ingresaron que son parte de este bloque. Entre otras cosas, a nivel general, se va a combatir el cambio climático, se va a trabajar en pos de mayor comercio y seguridad, pero también se va a trabajar para mejorar la infraestructura, la conexión, la conectividad de transporte, las capacidades de ciberseguridad y la infraestructura digital en el Pacífico. Ajá. Bien. Bueno, veremos cómo reacciona China ante esto. Yo creo que China va a reaccionar discretamente, y si tiene que avanzar sobre Salomón con algún acuerdo que le permita utilizarlo como base o como escala para seguir hacia el Pacífico, lo va a hacer de manera más solapada y no mencionando tantos acuerdos, ¿no? Digo yo, Sí, me parece. y dejando a lado un poco la parte humorística para que la gente entienda por qué hablamos de Isla Salomón, que puede parecer un país, un estado minúsculo. Bueno, está metido China, está metido Estados Unidos. Claro, tiene que ver con la geopolítica, claro, de la nueva, con la nueva geopolítica, digamos, lo que está sucediendo ahora en el mundo. Es central, es una pieza más de este tema que es central. Exactamente, así que no hay estados pequeños o países chicos. Un país minúsculo puede tener una relevancia geopolítica inmensa. Seguro. Y si te parece, después de la pausa, seguimos con este tema, digamos, con un tema relacionado con este, que es, que lo voy a abordar yo, que se trata de la geopolítica, de la rivalidad entre Estados Unidos y China, y hasta dónde puede escalar. Ya nos vamos a ir a los análisis entonces. Me parece espectacular, muy interesante, muy actual. Yo creo que muchos, me incluyo, nos preguntamos ¿hasta dónde va a escalar esta rivalidad, no es cierto? Así es. Bueno, si te parece, después de la pausa comenzamos con el análisis. Ya estamos de vuelta, segundo bloque de este programa, el número 86. Maximiliano, nos quedan apenas 14 programas para el número 100. Bien. Vamos a celebrarlos, como les prometimos a nuestros oyentes. Sí, además a fines de mes estaremos cumpliendo un año. Bien, perfecto. Bueno, me gusta, pasó rápido, ¿eh? Sí, pasa volando el tiempo y haremos una celebración virtual. Así es. Maximiliano, voy directo al grano porque yo sé que los oyentes están escuchando y quieren saber lo que tú empezaste a mencionar antes. ¿Qué pasa entre China y Estados Unidos? ¿Cómo es esta rivalidad? Bueno, todos sabemos que durante la época de Barack Obama desmilitarizó Estados Unidos la zona de Medio Oriente y Golfo Pérsico, y fue empezando a armarse y a llevar portaaviones, buques de guerra, y hacer acuerdos militares cada vez con más países del este asiático y del Pacífico. Pero luego, durante el gobierno de Trump, al comienzo Trump intentó tener un acuerdo económico con China, sin embargo fracasó, y ahí comenzó la verdadera guerra comercial con China. Ahí comenzó en serio, digamos, en 2018. Por eso le aplicó Trump varios aranceles a los productos chinos, porque cuando desde Estados Unidos compran algo de China tienen que pagar un impuesto extra, y eso los vuelve menos competitivos, no solamente contra los productos nacionales, sino contra los productos de otros países. Y la guerra que comenzó Trump no era solamente comercial, sino también tecnológica, y principalmente con las empresas que brindan el 5G para los celulares, los móviles, la conexión a internet, sino también principalmente contra la empresa Huawei. No sé si te acordás, ¿sí?, el lío que se armó con esta empresa, que la acusaban de espionaje, nunca se pudo comprobar. Y además la rivalidad comenzó a ser cada vez más militar, comenzó a ser cada vez más fuerte. Donald Trump creó el
US, ¿no? El United States Indo-Pacific Com, es decir, otro comando militar, pero esta vez dirigido al Océano Pacífico, principalmente contra China. Lo cual, Maximiliano, perdona que te interrumpa, va de la mano con lo que hablamos en las noticias, crear esta asociación del Pacífico. Claro, exactamente, sí. Bueno, luego el presidente Biden, cuando llega al poder en 2021, intenta restablecer, y lo logra, la cooperación antiterrorista y contra el cambio climático con China. Lo logra hacer, pero ya el contexto había cambiado de cuando él era vicepresidente de Obama y tuvo que mantener los aranceles, no los pudo, siempre tiene la intención, o por lo menos desde lo verbal, dicen que van a quitar los aranceles a China y terminan no quitándoselos. Principalmente hay una empresa tecnológica china que se llama ZT, que ha tenido que circunscribirse a los bloqueos norteamericanos porque tuvo que respetar el bloqueo a Irán y a Corea del Norte. En cambio, la empresa Huawei, que es mucho más fuerte y además muchas empresas norteamericanas y europeas dependen de Huawei para sus insumos, tiene mucha más autonomía y pudo violar estos bloqueos hacia terceros países, como mencioné antes. Pero yendo al punto de vista militar, Estados Unidos intentó que Europa tuviese una autonomía militar para luego poder concentrarse en una supuesta tensión creciente con China en el Pacífico, ¿no? Pero la guerra de Ucrania viene a cambiar un poco esto, porque nos damos cuenta que los países europeos no aportan tanto a la OTAN porcentualmente del PBI como lo hace Estados Unidos, era lo que reclamaba ya Donald Trump. Entonces Estados Unidos nuevamente tiene que salir a rescatar, desde su punto de vista, a Ucrania, a apuntalar las reservas de armas y de vehículos de guerra de Europa. Pero igualmente, aunque Estados Unidos haya sido, desde mi punto de vista, el causante, uno de los causantes de la guerra de Ucrania, porque trajo a Rusia hacia Ucrania, si bien la invasión la decidió Vladimir Putin o se decidió en Moscú, Estados Unidos, al estar apoyando al gobierno de Zelensky contra los separatistas rusos, con la expansión de la OTAN hacia el este, esto produce que Rusia se debilite, y se debilita el aliado más importante que tiene China, digamos. Esto no está desconectado de la guerra comercial, tecnológica y militar con China, y geopolítica, por supuesto. Pero al mismo tiempo, China se agiganta al lado de Rusia, que comienza a ser un socio más débil. Entonces, existe esta contradicción. Por un lado, le debilita a un aliado, y por otro lado, China lo tiene a Rusia como un socio minoritario del cual se puede beneficiar en múltiples factores, principalmente hidrocarburos, como lo estamos viendo. Bueno, por otro lado, está el tema de, si bien China es un país con amplias costas, existen cadenas de islas que lo vuelcan hacia el continente, a China. Por eso no ha tenido una gran expansión marítima, salvo en los últimos años que ha crecido esa expansión marítima, ¿no? Están, la península de Corea, con islas disputadas, hay una disputa de islas con Japón, también está el archipiélago de Filipinas, Taiwán. Todo eso le impide acceder directamente al Pacífico de manera segura a una flota militar china. Es un problema para China, claro, su ubicación geográfica y cómo todos estos países que nombré son aliados de Estados Unidos. Además, hay que recordarle a la gente, Maximiliano, perdona, que no, el tema de la isla siempre trae mucho problema porque va ligado al tema de las aguas territoriales. Claro, exactamente. Entonces, exactamente. Es muy complejo. Diste en el clavo. Es principalmente por ese tema, claro. Hacia el sur y hacia el oeste está la península de Indochina, en donde Estados Unidos tiene un acuerdo comercial con Tailandia, además de tenerlo con Singapur, militar, con Tailandia y también con Singapur, y es el paso al Índico, desde donde China se abastece de la mayor cantidad de el gas y petróleo que le falta para sus industrias, que es de los países del Golfo Pérsico, productores de hidrocarburos. Está el estrecho de Malaca y en Malasia, donde se puede producir un cuello de botella y con pocos barcos se puede bloquear, y China se quedaría prácticamente sin hidrocarburos. Por eso China considera de vital importancia su acuerdo y su alianza con Myanmar, ¿no? Con Birmania, porque
Birmania se encuentra del otro lado de la península de Indochina y existe un puerto en Myanmar donde los hidrocarburos de Medio Oriente pueden llegar a ese puerto y por vía de oleoductos y gasoductos llegar por tierra a China. Por eso es tan de vital importancia que China sostenga el gobierno militar de Myanmar. Sí, llama la atención, bueno, no tanto, pero China siempre se busca, eso sí, aliados que en algún momento, en este caso particular de Myanmar, ¿qué pasaría si es que algún minuto cambia el gobierno? Porque recordemos que hay mucha inestabilidad. No sé qué opina Maximiliano sobre esto, porque yo creo que al final eso termina afectando las relaciones de China con los demás países. Sí, yo lo que creo que Myanmar, en realidad, fuera cual fuese el gobierno, China es aliado por una cuestión geoestratégica. Lo ha sido del gobierno militar y también cuando compartía con los civiles hasta hace poco el gobierno de ese país. Así que no creo que tenga tanto que ver con quién gobierna en Myanmar. Es un país vital para el abastecimiento de hidrocarburos de China. O sea, siempre va a estar ahí en la agenda de China por su ubicación geográfica, que lo hace muy importante desde el punto de vista geopolítico. Claro, exactamente. Bueno, y hace pocos meses, el Congreso norteamericano elaboró un informe sobre la capacidad militar china en el Pacífico y la comparó con la de Estados Unidos. Brevemente, estamos hablando del mar de la China Meridional, que es el mar que China tiene disputado con Filipinas, con Vietnam, y con varios países de la zona, en el cual el 64% del comercio chino pasa por ahí y el 21% del comercio mundial. Es rico en hidrocarburos y también tiene grandes bancos de pesca, pero es una zona geopolítica, como decías vos hace poco y como dijimos recién, muy importante, en los cuales se han construido islas artificiales, pero no fue solo China, varios países construyeron islas artificiales para tener soberanía sobre el mar de la China Meridional. En cuanto al informe que elaboró el Congreso norteamericano, una de las conclusiones es que en 2020 China superó a Estados Unidos en volumen militar naval en el mar de la China Meridional. Submarinos, China tiene 68 en ese mar, Estados Unidos tiene 56. Tiene 350 unidades navales, que son buques, todo tipo de unidades navales, frente a 293 de Estados Unidos, aunque los de Estados Unidos son más sofisticados. Portaaviones, China tiene 11 en el mar de la China Meridional y Estados Unidos solo 2. Está por llegar un tercero que envió. Así que el Congreso concluye que en 2027 China va a tener la capacidad militar de poder doblegar a Taiwán y que las defensas de Estados Unidos no puedan estar a la altura de un enfrentamiento militar con las fuerzas que tienen en el Pacífico. Yo no sé si esto va a ser así o es un informe tendencioso, que sea desconfiado, para aumentar el presupuesto militar o para militarizar más el Pacífico y hacer acuerdos con otros países. Así que bueno, brevemente de esto se trata un poco la rivalidad entre China y Estados Unidos, que no es solamente militar, la parte militar es muy importante, la guerra de Ucrania está implicada, es también comercial y es por supuesto también tecnológica, así que son 3-4 frentes importantes y no sabemos cuál es el techo ni el límite de esta rivalidad. Muy interesante el tema y les sugerimos que lo sigan con atención porque esto es un asunto que se va a seguir desarrollando durante los próximos años, quizás décadas. Así que esta es una gran rivalidad del mundo actual, así como la Guerra Fría era la Unión Soviética con Estados Unidos, hoy es China-Estados Unidos. Maximiliano, ahora nos tenemos que ir a una pausa, eso sí, porque ya el tiempo nos va pillando y tenemos que todavía queda programa, queda un tercer análisis. Bien, un segundo análisis, algo? perdón. ¿Sí, perdón? Sí, si querés adelantarnos el tema. Vamos a hablar sobre los BRICS y un país que aparentemente tiene ganas de ingresar a este bloque. Muy interesante. Después de la pausa, entonces. Así es. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 86. Y bueno, como nos adelantó Raimundo, el BRICS, este bloque económico de países emergentes, se está por incorporar o quiere incorporarse otro país que me imagino que no es Argentina porque ya hemos hablado de eso. ¿A qué país te referís? Empieza con A,
con R y con G, también con E. Argelia. Argentina. No, Argelia. Ah, bien, bien. Y termina con A, además. Bien. Empieza con A, termina con A. Sí, por eso. Tiene una E al medio, parecía Argentina, pero no, es Argelia. Bien. El país ¿Qué sucede con magrebí. Argelia? Quiere ingresar al BRICS. Esto ya es algo que lo dijo el presidente de este país, Abdelmadjid Tebboune, a fines de julio. Dijo que quería que Argelia, que está dentro de sus objetivos, que Argelia ingrese al BRICS, BRICS que históricamente se llamaba BRIC, ¿no? Claro. Y después pasó a llamarse BRICS. Son Brasil, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, y luego se sumó Sudáfrica. Y que luego, como querían que entrara Argentina, ya se hablaba de un BRICSA. Así es. Pero después parece que Irán quería entrar y ya BRICSAI van a tener que... Y después si entra Argelia va a ser BRICSAI ya... Va a haber que cambiar el nombre, ¿no? Si entran Turquía, Indonesia, bueno, ya se hace... Ya va a ser un BRICSAI. Vamos a lo concreto. El 25 de septiembre, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, dijo que su país apoyaba la adhesión de Argelia. Sí. El 8 de septiembre, Rusia también había dado a entender que apoyaba el ingreso de Argelia. Bien. Eso sí, hay que decir que Sudáfrica no tiene nada contra Argelia, al contrario, a nivel diplomático han tenido varios temas en los cuales se apoyan, entre otros el del Sáhara. Claro. Pero Sudáfrica no quiere que ingresen más países por ahora. ¿Ya? Ah, ¿por qué motivo será? El motivo exacto no lo recuerdo en este momento, Maximiliano, pero podría buscarlo brevemente, rápidamente, digamos. No te hagas problema, para otro programa. Sí, pero ese es el escenario. O sea, hay dos países que lo apoyan, uno que no ha dicho que no apoya a Argelia, pero que no quiere que esto se alargue con más países. Y bueno, India no se ha manifestado. Vemos aquí, recordemos que el BRICS representa el 41% de la población mundial y a cerca del 33% del Producto Interno Bruto del mundo. Ajá. ¿Ya? Claro. Es un grupo económico, un bloque económico, pero también político. Muchos plantean que es un bloque anti-occidente, y yo creo que es así. Pero hay que decir que los miembros que lo integran tienen evidentes diferencias. Claro, porque ¿Sí? digamos antioccidente, pero digamos India tiene muy buenas relaciones con Occidente, Brasil también, pese a que esté gobernando Bolsonaro y no se lleve tan bien con Biden, digamos no los veo tan antioccidentales estos dos países. Y de hecho, si te mencionara los candidatos a ingresar, están, por ejemplo, Arabia Saudita, Egipto y Turquía, que claramente, eso sí que no solo no son rivales de Occidente, sino que son aliados. Claro. Pero sí hay diferentes, por ejemplo, a nivel de sistema político. China es una dictadura, mientras que, por ejemplo, Rusia es un gobierno autoritario, India es una democracia en teoría, Sudáfrica también. Entonces Brasil es una democracia con errores, pero es una democracia, por lo tanto ahí falla. Sí. A nivel ideológico también hay diferencia. Claro. ¿Para qué vamos a hablar? Lo que sí tienen en común todos estos países, que tienen un gran Producto Interno Bruto, tienen una gran cantidad de riqueza, pero al mismo tiempo grandes desigualdades. Sí, enormes desigualdades. China un poco en los últimos años ha elevado mucho el nivel de vida de la clase media. Ya no hay tantos trabajadores precarizados como había antes y hay una enorme clase media consumidora. Efectivamente, pero en el interior hay que decirlo, las cifras contrastan con la realidad de las provincias del interior de China, por ejemplo. Sí, es verdad. Entonces ahí hay muchas... ¿para qué vamos a hablar de Brasil, India, donde en India están los más grandes multimillonarios del mundo, pero también hay una pobreza campante. Sí. Parece ser, lo digo en forma irónica, pero parece ser que para ingresar al BRICS hay que tener desigualdad social muy grande. Sí, es cierto. Porque es increíble. Pero vamos a analizar otro tema también. Yo te pregunto, Maximiliano, ¿qué tanto ganaría Argelia o Argentina o el país que sea por ingresar a este grupo?
Bueno, principalmente creo que es acceder a mercados, levantamiento de barreras arancelarias, principalmente eso, y luego, bueno, en el caso de Argelia se puede llegar a ver un apoyo frente a los problemas que tiene con Marruecos, al tema del Sáhara, a la pérdida de alianza que ha tenido con España con respecto a este tema, que se volcó más hacia el lado marroquí. Para Argentina, bueno, principalmente el acceso a mercados, a crédito, puede ser también por el Banco de los BRICS, pero no sé qué otra ventaja. Yo creo que aquí el fondo también, en mi opinión, que el auge del BRICS y de muchos otros bloques de integración que uno está viendo en el mundo, bloques que van emergiendo cada vez más bloques, ¿ya? Uh-huh. Tiene que ver con el fracaso del multilateralismo actual, y lo ejemplifico, lo reflejo en la ONU. Yo creo que no se ha modernizado la ONU, especialmente el Consejo de Seguridad, y entonces los países, por un lado, esto unido a los cada vez más fuertes deseos de parte de la población de disminuir la globalización o de derechamente rechazarla, y por el otro lado, al hecho que el sistema multilateral, con la ONU a la cabeza, ha sido incapaz de reflejar las necesidades de los países. Me refiero específicamente al hecho que los miembros, hay 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero todos sabemos que ahí no hay ningún sudamericano, ningún africano, ningún asiático salvo China, ningún país de Oceanía, y todos sabemos además cómo opera este mecanismo. Entonces creo yo que para los países que a veces tienen el deseo de oponerse a Europa, a Estados Unidos, se agrupan en esto, formando una especie de grupo de los no alineados 2.0. Alguien dirá, este tipo está loco, porque los no alineados no se alineaban con nadie. Pero en la práctica, los no alineados se terminaron todos alineando con la Unión Soviética. Sí, en gran parte sí, es verdad. Salvo, bueno, algunos países latinoamericanos que eran no alineados, pero se terminaban alineando a Estados Unidos. Claro, el tema central es que eran no alineados, y el grupo de los no alineados terminó siendo un grupo, y no estoy haciendo ningún juicio, si fue malo o bueno, un grupo más bien ideológico, y que tendió a irse hacia el lado de la Unión Soviética. Aquí yo veo algo similar, como una continuidad, en que se giran en torno a Rusia, pero también a otros grandes, como China e India, y empiezan a aparecer todos estos otros países, aunque, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, es mucho más homogéneo, porque si ingresan los países que desean ingresar, va a haber mucha más variedad. Claro. Sí, es muy buena la observación, porque es cierto que es muy precisa. Alineados, no alineados 2.0, claro, tienen como otra, se alinean de otra manera, no con las principales potencias occidentales, sino que conforman otro bloque económico, político, y también con otras prebendas, hasta militares podría llegar a ser. Y es verdad, sí, India, Rusia, China, claro, exacto, sí, es muy buena la comparación. Aunque ya te digo, los no alineados tenían sus vaivenes, ¿no? Claro. Es verdad, no permanecieron tan no alineados, no permanecieron indiferentes ni independientes de la Guerra Fría. Exactamente. Pero en muchos casos se fueron hacia el lado ruso o soviético, como el caso de Cuba, por ejemplo, pero otros, como el caso de muchos países de América Latina, durante las dictaduras se fueron para el lado de Estados Unidos. Bueno, Chile, por ejemplo. Claro. Y te voy a mencionar algo que, marcando una diferencia con ese grupo de los no alineados original, en que había una hegemonía de dos países, una disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy, y lo hemos visto con la guerra entre Rusia y Ucrania, el mundo se está moviendo más que nunca por intereses y no por animadversiones, y finalmente los países no han querido apoyar abiertamente ni a Rusia ni a Ucrania. Exacto. Entonces, es muy bueno. Entonces, cansados de los mecanismos de integración tradicionales, cansados de la falta de modernización del Consejo de Seguridad de la ONU, los países empiezan a armar otras alianzas que son flexibles. Entonces, los que los integran no exigen una lealtad ideológica, sino que más bien piden una relación en la cual todos ganen. Exacto, muy buena observación también, no lo había visto desde ese punto de vista. Ya no hay un alineamiento ideológico, sino que es de conveniencia y no tanto por animadversión, como dijiste vos. No hay un rechazo por animadversión, sino
una integración por conveniencia mutua. Es cierto eso. Buen apunte. Así que, en fin, yo lo voy a dejar hasta aquí, Maximiliano, por el tiempo. Pero solo para terminar, voy a mencionar que, además de Argelia, Arabia Saudita, Egipto y Turquía también han expresado su intención de integrar esto, y mucho antes, ya de forma más formal, lo hicieron Argentina e Irán. Sí, Argentina ya fue aceptada por China formalmente, hace muy poco. Ya le dio el visto bueno a China. Yo creo que los otros miembros lo van a hacer pronto. Pero bueno, ya son varios los candidatos y algunos están más cerca que otros. Así es, un tema que les recomendamos que lean sobre este tema, que es muy apasionante. Maximiliano, me parece que estamos llegando al fin, ¿o no? Sí, seguro. Y les agradecemos que nos hayan acompañado y que se suscriban al canal de YouTube El Mundo del Sur y que lo compartan en las redes sociales si les interesó y que nos hagan las sugerencias, como siempre. Exactamente. Y yo, Maximiliano, te deseo un buen término de jueves y un mejor fin de semana. Bueno, gracias igualmente para vos, para los oyentes. Y bueno, nos estamos viendo pronto en el próximo programa. Gracias por acompañarnos.